Seguimos adelante y hablamos sobre la discusión del presupuesto, la presentación del presidente Gabriel Boric el día de ayer en cadena nacional, desde el punto de vista de las cifras, pero queremos verlo también desde el punto de vista político. Lo hacemos con Ignacio Imas, gerente de Asuntos de Imaginación, que nos acompaña acá en el estudio de Radio Infinita. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo te va? tardes. Bien, bien, gracias. Oye, Ignacio, primero antes de entrar en lo que dijo el presidente, lo que dejó en materia presidencial, etcétera, la discusión del presupuesto ¿tiene algún impacto de apoyo social? Lo pregunto porque desde afuera puede parecer un poquito técnico, ¿no? Y a mí me cuesta muchas veces diferenciar entre lo periodístico, analítico que nos interesa a nosotros y lo que le interesa a la población. O sea que se presta para cuñas como los que vimos recién el día de hoy, ¿cierto? El primer hito es el ingreso del proyecto de ley de presupuesto 2026. Y ahí, obviamente, nosotros en La Pega lo seguimos regularmente, pero es ese debate muy árido, incluso para las personas que seguimos regularmente el debate en el Congreso, más allá de que además es complejo llevar un proyecto de ley de tercer trámite, mixta y etcétera. Y además tiene demasiadas partidas, porque cada una de esas partidas se desglosa en otras subpartidas. Entonces, por lo tanto, es efectivo que el impacto social o el impacto ciudadano, ¿cierto?, directo, por ejemplo, ayer lo que dijo el presidente Boric en su cadena nacional, es difícil seguirlo, ¿cierto? Porque al final es como, ok, esto va a tener un crecimiento de un 1,6%, ya, pero ¿qué significa eso? ¿Y a mí qué? ¿Cómo me impacta en el bolsillo, literalmente, ¿cierto? Es como, Ignacio, es como estas discusiones que son extremadamente técnicas, muy importantes para la ciudadanía, pero son muy técnicas, entonces al mismo tiempo son muy lejanas, pero donde también hay un campo muy fácil de instalar un concepto. Así es. Es como, por ejemplo, el tema de las pensiones y no más AFP. Y detrás de eso hay un montón de tecnicismo, pero es mucho más fácil instalar ese concepto y agarra mucho más vuelo. Y en época electoral, ¿cierto?, también se enreda la discusión, porque claro, ayer el presidente Boric, ya que estamos conversándolo, habló sobre el tema del recorte presupuestario que quieren hacer particularmente José Antonio Kast, ¿cierto? Y después José Antonio Kast salió hoy día a responderle. Entonces, por lo tanto, se instala un debate que debería ser meramente técnico, se instala en lo político. Y ya teníamos la previa en donde las derechas transversalmente cuestionaron si efectivamente iba a tener un rápido trámite por otras cosas, o por esta llamada glosa republicana. Las personas probablemente ayer se preguntaron todas y todos, ¿qué es la glosa republicana? Claro. Y ahí, por supuesto... ¿Por qué se la pelean tanto? Debe ser algo como muy extraordinario porque se la están peleando de todos lados. Y además, ¿cuánta plata es efectivamente? Claro. Y si es una cantidad de dinero que permite manejar o tener juego y pierna en debate o en lenguaje futbolístico para el próximo gobierno, entendiendo de que la base de todo el debate es que Chile no tiene plata. En el fondo, como una discusión árida, lejana, que muchas veces además el común de la población no la entendemos en un montón de aspectos, es muy fácil instalar cosas que me convienen, pero pueden ser medias verdades, y la verdad es que son súper difíciles de disputar asumiendo que no entiendo el fondo del asunto. O sea, perfectamente en 140 caracteres, ¿cierto? O en un reel de Instagram o de TikTok no alcanzan los 30 segundos, los 15 segundos que alguien está atento a la jugada para poder no darle el scroll y seguir para arriba. Entonces, es efectivo que la cuña es súper sencilla, ¿cierto? Pero el debate técnico es súper árido, e incluso para uno es complejo llevarlo, porque al final es como hay que definir cuáles son las partidas, los temas, ¿cierto?, que al final pueden traer debate y problemática y le importa a la ciudadanía. Probablemente si va a haber plata para la PGU el próximo año o no, que es parte del debate que se ha dado en el contexto presidencial. O si las políticas sociales van a ser cuestionadas o no hacia el próximo año. Algo que la probabilidad que aquello ocurra es baja, ¿cierto? Y más bien vamos a ver si la próxima presidencia, sea de quien sea, va a lograr o va a hacer algo en términos de proyectos de ley de, por ejemplo, una reforma tributaria, que la probabilidad, si es que son las derechas las que ganen, es bastante alta. Sí. Ignacio, nosotros ya llevamos harto rato viendo política y claramente esto no es una chambonada, digamos. O sea, aquí se quiso instalar un mensaje en el presupuesto, en el discurso del presidente de anoche, porque no es una cuestión en vivo, es una cuestión que se planifica, que probablemente se venía estudiando desde hace mucho rato en el Departamento de Comunicaciones de la Moneda, y es el mensaje que se quiere instalar finalmente, que hay un candidato que está ofertando
una cuestión que es inviable, y eso es lo que se quiere ayer dejar de manifiesto, y muy por debajo y muy de lado queda esta discusión tan técnica y tan árida de un presupuesto y tan crucial para un país, como que además influye en el próximo gobierno, pero finalmente se quiere instalar esto. ¿Es arriesgada la jugada del presidente? ¿O de la moneda, digamos, del equipo de la moneda? Es arriesgada en tanto volvemos a este debate si que lo que quiere finalmente Janet Jara es despegarse o desacoplarse de todo lo que es oficialismo, pero tenemos un oficialismo que básicamente utiliza similares argumentos que Jara, por lo tanto, o el comando de Jara. Por lo tanto, ahí tenemos algo negativo, ¿cierto? Porque finalmente le volvemos a poner la cruz que le pesa, el lastre que le pesa a Jara de ser la candidata oficialista, porque no puede despegarse de eso. Y básicamente lo que van a intentar probablemente desde el comando de CAS es volver a instalar a Jara como la candidata oficialista. Y por otro lado, porque Gabriel Boric hoy día, el presidente, querámoslo o no, no cuenta con una alta aprobación y por lo tanto también eso, o al menos no logra superar este techo del 30% que la encierra Jara y también la encierra en una lógica de crecer hacia otros electorados. Entonces, por lo tanto, es bastante complejo llevar esta cuestión al área comunicacional, al área política, para Jara. Sí, totalmente. ¿Qué hitos vienen y cómo podrías proyectar tú que beneficia a uno u otro candidato, Ignacio? ¿Hitos en el término de presupuesto 26? No, hitos en materia comunicacional. Los hitos que probablemente vamos a tener es el próximo debate. Jara no salió bien parada del debate y hubo un debate, hubo un debate del debate sobre quién lo hizo mejor. Y por supuesto que ahí Kass, Marco Enrico Minami o la figura de Harold Nichols, ¿cierto? Si agarró vuelo o no agarró vuelo. Entonces, al menos ese es el próximo hito. Probablemente el otro hito va a ser el de la franja televisiva, porque vamos a estar debatiendo, si es que me invitan para acá de nuevo, si efectivamente... Lo vamos a pensar. Si efectivamente esto tiene un impacto en la ciudadanía y cuánto puede ser permear a la hora de votar de las personas. Y si efectivamente, si vemos la experiencia comparada, si eso impactó, por ejemplo, en el 2021. ¿Eso impactó en el 2021? Bueno, sí, pero hay que ver cuánto y cuán gravitante es. Pero es efectivo que, y eso ocurre el último mes de campaña, donde ya se puede salir con todo, porque estamos en un periodo donde igual el marco de acción de las candidaturas es más bien bajo, ¿cierto? Pero ya a un mes de la elección vamos a decir, yo quiero votar por. Hoy día, por lo tanto, todavía estamos en ese marco y además se supone que ya las candidaturas van a estar, o las aguas van a estar más o menos aposadas, ¿cierto? Y por lo tanto uno ya va a tener cuál es el escenario de segunda vuelta y si efectivamente vamos a tener dos derechas o una izquierda y una derecha concursando en segunda vuelta. Acabo de notar que hay un aspecto interesante a propósito del inicio de la franja, que es un mes antes de las elecciones, ¿no? Esa misma semana es el Encuentro Nacional de la Empresa, es el próximo debate en donde van a estar todos los candidatos presidenciales. Claro. Entonces vamos a tener dos hitos esa semana que probablemente van a ser interesantes de analizar desde el punto de vista político. Vamos a ver si lo hacemos contigo, pero... Uno aquí, el currículum lo voy a dejar sobre la mesa. Oye, a propósito de lo que tú dices de el karma / yunque Janet Jara, ¿no? El ser la candidata oficialista tratando de alejarse del oficialismo, lo que significa de la figura del presidente Gabriel Boric. Hoy día vimos probablemente el ataque más duro que ha realizado Janet Jara hacia el gobierno cuando la entrevistan por un montón de temas, pero le preguntan por la reconstrucción de Viña del Mar y derechamente dice que el atraso es una vergüenza. Estas cosas pasan. Y lo comentábamos fuera de micrófono, que al expresidente Piñera le tocó, pero durísimo en la última parte de su gobierno, que los 4 candidatos a la primaria constantemente cuestionando al Ejecutivo, Sebastián Sichel haciéndolo varias veces, los parlamentarios, este tipo de cosas pasan, ¿no? Pero efectivamente la pregunta es cuánto Janet Jara va a tratar de criticar al gobierno para tratar de despegarse de eso, pero entendiendo que también al ser parte de es súper difícil. Es muy difícil porque finalmente fue colega, por ejemplo, del ministro Carlos Montes. Sí, pues. Y en más de alguna oportunidad, por algún trámite legislativo, debió agradecerle por haber sido motivo al ministro Montes. Hoy día el ministro Montes vuelve a estar en el ojo del huracán, ¿cierto?
Ya fue cuestionado por las tomas que ocurrieron, o sea, o los desalojo que ocurrieron esta semana, o lo que pasó con el tema de la reconstrucción, o lo que tiene que ver con las viviendas sociales. Y que también va a ser parte del debate del presupuesto 2026, ya que estábamos conversándolo. Y sí, efectivamente, para Janet Jara es cada vez más difícil desacoplarse de este 30%. Es una tarea titánica, difícil, y yo creo que en realidad la tiene cuesta arriba desde que inició su candidatura. Al parecer, las encuestas de opinión dicen que no logra salir de ese 30% de que tienen hoy día las izquierdas, que es la base, y de cara a la segunda vuelta, en todos los modelos que se diseñan, es que ella no crece mucho más y por lo tanto pareciera de que se va a quedar estancada en un margen de 30-35%, lo que claramente no alcanza para ganar la presidencia de la República, pero claro, es súper ingrata la misión de ella, pero también es mucho más ingrato probablemente leer o escuchar o ver al presidente Boric, que en realidad su legado, las políticas públicas que él intentó diseñar en su cuatrenio, empiezan a ser bastante cuestionadas, pero eso va a ocurrir. Va a seguir ocurriendo, probablemente quien sea la próxima presidenta o presidente también le va a ocurrir cuando volvamos a hablar de estos 4 años más. Y es parte de la política, ¿cierto? Y probablemente es parte de la política que las personas no logran entender por qué existe esta escasa lealtad. Pero es parte del juego, ¿no? Los oficialismos dejan de ser oficialismo el último año de gobierno. Eso le pasa, sobre todo en esta época de baja popularidad de gobierno, les pasa prácticamente a todos. Sí. Ignacio, déjame volver un poquito al tema del discurso del presidente anoche a la cadena nacional, porque hay varias cosas que son interesantes de observar. Primero, ¿cuánto podría flotar o no esta acusación en contra del presidente ante la Contraloría de un intervencionismo electoral? Ya hemos visto esta acusación en otras oportunidades, no es algo nuevo, cae cada cierto tiempo y sobre todo en esta época. ¿Y cuánto a favor puede jugar de esto? ¿Cuánto puede sacar provecho Kast de esta situación? O sea, es muy ventajoso para Kast, entendiendo de que ya que él, como José Antonio Kast, representa todo lo que es el anti-Boric, ¿cierto? Todo lo que es el antigobierno, toda esa pulsión antigobierno que es como, esta gente no lo hizo bien, desde lo más recalcitrante a lo más benévolo de ese concepto, él lo logra capitalizar bastante bien, y por eso también va entre primero y segundo en las encuestas. Y la probabilidad de que él sea el presidente próximo es bastante alta. Y en realidad eso va a ser provechoso para Kast, y la probabilidad de que él quiera capitalizar aún más eso también es bastante positivo, porque finalmente mientras él se ponga como una antítesis de Gabriel Boric, es bastante rédito para él. Y por supuesto que, el Kast margina a Evelyn Matei de la ecuación y la deja con poco manejo de juego, porque hoy día entiendo que Evelyn Matei llegó a cuestionar poniéndose en una lógica como en la tangente de lo similar que dijo el gobierno, de cuestionar cómo va a rebajar esos $6.000 millones que era tan preciada. Queda en una situación súper incómoda Michelle Bachelet, Evelyn Matei, porque no puede atacar tanto a Kast, pero tampoco puede congraciarse con el gobierno. Entonces queda en una posición muy incómoda. Y además la otra señal, a propósito de que estábamos hablando de las señales del presidente, es que declara efectivamente, sin decirlo, que es José Antonio Kast el más probable próximo presidente de Chile. Lo deja ahí explícito. Es que los candidatos que se intentan instalar en una postura moderada, les es muy difícil tener manejo cuando la polarización es alta, tal cual la estamos viviendo hoy día. Los candidatos que están en los extremos, que es, bueno, en las 3 grandes candidaturas, que es Matei, Kast y Jara, las 2 grandes están en el polo izquierdo Jara y en el polo derecho Kast. Y le dejan poco espacio a Matei para manejarse, así como también ella misma ha reducido su espacio de juego desde enero hasta ahora por las malas cuñas que ha tenido. Claro. Entonces, y como todo lo que es anti-Kast va a tratar de capitalizarlo el oficialismo, y todo lo que es anti-Boric lo va a tratar de capitalizar Kast, ella la tiene bastante complejo. Te quería preguntar, Ignacio, si es que en estos últimos meses o semanas has visto esta idea de, como ya se va, empezamos a valorar lo bueno del presidente y empieza como a ser más apreciada, no sé si tanto su gestión, pero sí su figura presidencial. Yo creo que sí. Vamos a hacer, o sea,
además que él intenta proyectar esto en lógica natural o forzada, eso en realidad hay que preguntárselo al equipo asesor de él, como por ejemplo cuando asistió al encuentro entre Chile y Nueva Zelanda con la hija. En el canguro. Claro, efectivamente. Uno puede creer si es pertinente o no que hubiera concurrido. Con la con una guagua recién guagua, nacida Mi señora al me estadio, dijo, pero- eso no se hace, y dije, pero Sí, bueno. yo también como que dije, como... Pero bueno, cada uno sabe lo que hace en términos personales, pero es efectivo. Yo creo que en realidad él va a intentar sacarle provecho a esto, ¿cierto? Al tema de la hija, aunque y al suene Mundial. un poco frívolo. Al Mundial, aunque Chile no le está yendo muy bien, Nada pero, bien, pero sí, efectivamente va a tratar de sacarle provecho, pero yo creo que en realidad es efectivo. Uno va a intentar ser más benévolo con él, porque en realidad se comienza a notar la soledad de él en este momento, los últimos meses que le quedan de gobierno. Uno se da cuenta que Gabriel Boric o su administración comienza a quedar en la soledad absoluta, Sí. en tanto todos comienzan a pegarle, Sí. ¿cierto? Y en realidad... Pero le pasa a los presidentes en el último, Como lo que en dijo el Matías último año, Sototrán sí. con el tema Bueno, Piñera. Sí, no, La yo soledad insisto, del poder. lo de Piñera, porque además Piñera venía Qué con una buena aprobación. tu frase, Cata. No, pues... Tenés toda la razón. Piñera venía con una aprobación La muy soledad del baja, poder, pues sí, por pues, es verdad. estallido, con las críticas internas que eso significó. Y cuando uno no es un presidente muy querido también, Mm. porque Michelle Bachelet saliendo de esa administración, por ejemplo, Frey, ya que hoy día Frey está más, según él, más moderado y es tan crítico del progresismo, él intentó apegarse al progresismo y a todo lo que significaba Michelle Bachelet cuando iba saliendo del gobierno, ¿cierto? Y dijo que era el candidato más progresista del mundo, ¿cierto? En el año 2009, 2010, y se trató de pegar a la figura de Michelle Bachelet porque Michelle Bachelet venía 70% de aprobación, y ¿quién no quiere tener una presidenta o un presidente saliente con esa cantidad de aprobación? Pero claro, en ese caso Bachelet no se lo logró heredar y finalmente Piñera fue Termina saliendo el electo primer presidente. presidente de derechas. Ahora, a mí me da la impresión que, por lo menos de momento, efectivamente el tiempo es generoso con los expresidentes. Quizás no, como decía la Cata, quizás no en materia de gestión, con el desarrollo de su gobierno, pero sí harto con su La figura. figura. ¿No? Lo que subió el expresidente Piñera en popularidad también una vez que salió el gobierno, Bachelet de su segundo gobierno muy golpeada, pero también el día de hoy la tenemos entre los 3 personajes mejor evaluados. Le cantaron el cumpleaños feliz Sí, en con el un- Movistar el otro día. En un escenario. Yo no sé si eso irá a ser igual con el presidente Gabriel Boric, pero me da la impresión que las posibilidades están a su favor. O sea, las probabilidades están a su favor. Sí. En Somos un tanto, país súper republicano también. la experiencia nos dice eso. Sin embargo, yo ahí pongo mi cuota de pesimismo. En tanto, estamos viviendo un proceso de desconfianzas muy grande, aunque ya las estamos viendo hace muchas décadas atrás, o hace algunas décadas atrás, de molestia con el establishment político. Y hoy día Boric, querámoslo o no, es establishment político Sí. puro y duro. Y un nivel de polarización bastante alto en la sociedad. Entonces, hoy día en la mañana me lo preguntaba si efectivamente Gabriel Boric va a lograr ser el líder de la oposición si es que las derechas ganan el poder. ¿Y qué va a hacer Gabriel Boric desde el 12 de marzo en adelante? Bueno, se va a tomar un descanso, la probabilidad es alta, pero ¿quién va a ser el líder o lideresa de las oposiciones? Claro. Que le ponga el contrapunto a José Antonio Kast. ¿Podrá ser Michelle Bachelet desde la Secretaría General de la ONU si es que sale electa? ¿O va a ser otro liderazgo teniendo de que no hay muchos No hay en las mucho. izquierdas? ¿Eres de los que cree, Ignacio, que Gabriel Boric va a volver a ser presidente de la República? No. ¿Tú crees que no? Mm. Ya. Mira. ¿No le ves ese...? O sea, no es porque él no quiera, es porque... No, no. Hoy día no. O sea, porque en realidad hoy día, con el diario de hoy día, al menos la cosa me dice que no, porque él es una figura que hoy día genera excesiva división social y porque todavía tenemos un muy fresco lo que fue su cuatrenio. Sin embargo, ya llegó la salvedad, como lo que dijo Matías sobre lo querido que fue Sebastián Piñera o no. Sebastián Piñera, a mi juicio, comenzó a subir como la espuma su popularidad, su aprobación, debido a que empezamos a refrescar la memoria de lo anti-Boric, o mejor dicho, comenzó claro. a germinar esta lógica anti-Boric, o anti-izquierdas, o anti-cosas identitarias. Y ahí apareció la figura de más republicana de Sebastián Piñera, que era como lo que teníamos más a mano, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, en una administración Kast o Matei, ellos comienzan a mostrar debilidades, lo que a mi juicio también va a ocurrir debido a que la ciudadanía es cada vez más temperamental con sus gobernantes.
la probabilidad de que comience a revitalizarse la figura de Boric es alta. De ahí a que él sea presidente de la República nuevamente es bastante baja, porque tenemos otras personas que tienen ciertas ambiciones que aparecen ahí también, ¿cierto? Y porque además los políticos viven en una burbuja completamente anexa a la nuestra, y en realidad todos creen que pueden ser presidente de la República, aunque pareciera que ninguno tiene la capacidad para hacerlo. Es verdad. Ignacio Ima, gerente de Asuntos Gracias, Públicos de Ignacio. Imaginación, gracias por habernos acompañado. Te vemos Muchas en 2 semanas. gracias, Ignacio, a ver si nos vemos Falta. pronto. No, yo feliz. Sin falta, Cuando ustedes sin quieran, yo falta. vengo para acá. Gracias, Ya, te fantástico. pasaste.